Buenas a todos. Hoy vamos a analizar algunas leyendas y falsedades en torno a un personaje histórico de indudable importancia, como fue el monje alemán agustino Martín Lutero. Sin embargo, es conveniente empezar haciendo una apreciación, una diferenciación semántica, ya que tendemos a utilizar indistintamente los términos mito y leyenda como si fueran lo mismo, cuando en realidad hay notables diferencias. Según la Real Academia Española de la Lengua, mito es una narración maravillosa situada fuera del tiempo histórico y protagonizada por personajes de carácter divino o heroico. En tal caso, es obvio que Martín Lutero no fue un personaje fuera del tiempo histórico ni tuvo carácter divino o heroico. Sin embargo, leyenda es, según la misma academia, un relato basado en un hecho o un personaje reales, deformado o magnificado por la fantasía o la admiración. Por supuesto, Martín Lutero existió, vivió y realizó importantes obras en la primera mitad del siglo XVI y es aplicable, en tal caso, el término leyenda. La primera de ellas, por tanto, la primera leyenda es el viaje, el famoso viaje revelador a Roma. La leyenda cuenta que Lutero, importante teólogo agustino, como acabamos de ver, viajó a Roma poco antes de 1517 y que allá tuvo la revelación de que el papado romano era corrupto porque vendía indulgencias para construir la nueva basílica del Vaticano. Sin embargo, la idea de una edificación nueva fue del Papa Nicolás V, que murió en 1455 sin haberla comenzado. La construcción se comenzó realmente el 18 de abril de 1506 bajo el pontificado de Julio II, papa que patrocinó al famoso Miguel Ángel para que pintara el techo de la famosísima Capilla Sixtina. Por tanto, Lutero apenas pudo observar los primeros pasos de la nueva construcción vaticana iniciada por el arquitecto Bramante. En realidad, Lutero se vio envuelto en una disputa doctrinal de su orden que defendía una posición observante y reformista liderada por Johannes von Staupitz y el bando conventual más conservador del propio Lutero desde su sede en Erfurt. Para resolver la disputa, Lutero viajó a Roma en 1511 y no se sorprendió por los vicios de la ciudad, sino que se limitó a ejercer de típico peregrino sin sentido crítico, porque en aquel momento Lutero no pensaba en la reforma, sino en su propia salvación y en buscar apoyos para su disputa interna con Staupitz. A su vuelta a Erfurt y tras el fracaso de su misión, Lutero pasó sorprendentemente a defender las tesis observantes de su antiguo rival Staupitz, obteniendo el título de doctor en teología y una cátedra de Sagrada Escritura en Wittenberg, y supliendo como profesor de dicha institución al propio Staupitz. Por tanto, su viaje a Roma no influyó en lo más mínimo en su posición teológica crítica posterior. Ahora vamos a ver la que es posiblemente la leyenda y falsedad más famosa de todas, que está relacionada con las 95 tesis. La historia ha repetido hasta la saciedad y mostrado en cientos de cuadros y grabados que Lutero clavó en la puerta de la Catedral de Wittenberg las 95 tesis críticas con la Iglesia de Roma un 31 de octubre de 1517. De hecho, constituye incluso hoy en día un elemento central del papel reformador y crítico que jugó Lutero y el luteranismo en la historia, aspecto que aún se lee en innumerables libros y textos académicos. El origen de la leyenda está en su amigo y también reformador Melanchthon, quien en el prefacio que escribió para el segundo volumen de la colección de obras en latín de Martín Lutero en 1546, año de la muerte del propio Lutero, dice textualmente: Lutero, ardiendo en celo por la devoción correcta, publicó unas tesis sobre las indulgencias. Las mismas fueron clavadas por él públicamente en la iglesia vecina al castillo de Wittenberg, la víspera de la fiesta
de Todos los Santos de 1517. En vida, Lutero jamás mencionó tampoco haber clavado sus tesis en ninguna iglesia. La verdad fue que Lutero, fiel a la jerarquía eclesiástica, pero consciente de la necesidad de reformas, envió las 95 tesis a Alberto de Brandenburgo, arzobispo elector de Maguncia. Esto fue así porque Alberto era el principal beneficiario de las indulgencias, que generaban sumas astronómicas. Era, por tanto, un intento de Lutero de hacer una crítica desde abajo. Las indulgencias eximían en realidad las penas de carácter temporal que debían purgarse, según la Iglesia Católica, con determinados años en el purgatorio. A cambio de una suma de dinero, la Iglesia reducía o incluso eliminaba esos años. Lutero, por consiguiente, criticaba la propia existencia del purgatorio. Esa era una de las cuestiones que el monje agustino planteó en las 95 tesis, pero sin hacerlas públicas en ninguna iglesia. Por otra parte, Lutero, como profesor en Wittenberg, conocía los estatutos que indicaban que cualquier tesis, es decir, un documento teológico para la discusión, técnicamente llamado disputatio, debía presentarse en privado y para la comunidad académica y teológica, nunca en público. Era, por tanto, impensable y además ilegal hacer pública unas cuestiones teológicas sin antes discutirse entre miembros de la alta jerarquía eclesiástica y reconocidos teólogos. El error y la leyenda se crearon posteriormente para reivindicar la figura combativa, impenitente y contraria a la arbitrariedad del papado del propio Lutero. Hacía falta, por tanto, crear un personaje que sirviera para justificar el enfrentamiento con Roma. Sin embargo, Lutero solo se enfrentó directamente al papado después de que éste no se retractase de sus tesis en la famosa Dieta de Bonums el año de 1521.